Escuchamos las palabras del cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, en esta homilía, en un día espléndido. Estamos en la explanada de Torre-Ciudad, en Huesca. Hermanos y hermanas en el Señor, es una alegría muy grande poder presidir esta celebración de la Jornada Mariana de las Familias, que en este año 2011 celebra su 22ª edición. Es un año singular el de esta Jornada Mundial de la Juventud, ya se me sale lo de Madrid, esta Jornada Mariana de Torre-Ciudad. Y es singular por dos razones. Singular por dos razones. Primero, porque recuerda que la historia de estas jornadas marianas comienza el año 1989, el año de la cuarta Jornada Mundial de la Juventud que celebrábamos en Santiago de Compostela. Año también singular porque entre ese día o esos días en que Juan Pablo II convocó a los jóvenes del mundo para iniciar una historia y un camino de jornadas mundiales que han tenido de momento esa expresión final y gozosa de la de Madrid de finales de agosto, llevaba consigo también un presagio que era el de la caída del muro de Berlín. Yo estoy seguro que cuando se celebró ese día, no sé qué día de septiembre del año 1989, la primera jornada mariana de las familias en el santuario de Torre-Ciudad, nadie suponía que 2 meses más tarde, más o menos, iba a caer el muro de Berlín. Un hecho simbólico que encerraba un significado muy hondo en la historia de la humanidad y en la historia de la Iglesia. Era el final de un régimen social, cultural y político en el que se había negado a Dios sistemáticamente, que se había querido construir la sociedad y sobre todo incluso la persona sobre la negación de Dios. El fracaso había sido incluso desde el punto de vista histórico total. 22 años después de esa primera jornada de la Mariana de las Familias, que coincidía con la Jornada Mundial de los Jóvenes en Santiago de Compostela, la Jornada Mundial. Y que ahora coincide también con la celebración de la segunda vez en la que España, en este caso Madrid, es elegida por el Papa para celebrar una nueva jornada mundial cuyo recuerdo está fresco y vivo en la memoria agradecida al Señor de todos nosotros y en la memoria agradecida también al Papa. Él ha sido el protagonista, después de ese protagonista invisible que es el Espíritu Santo y de ese Señor que es el que nos lo ha enviado, Jesucristo, el Redentor y el Salvador del hombre, el Señor, el amigo, el dueño, el compañero, el Salvador de los jóvenes, pues el protagonista visible principal fue el Benedicto XVI. Todos hemos visto y todos hemos admirado y agradecido a él, a su persona, el empeño y el compromiso tan intenso espiritualmente y tan intenso también físicamente, con el que asumió el llevar a cabo, el llevar adelante y llevar al final gozosa y fructuosamente para el alma de los jóvenes del mundo la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid. ¿Quién nos recuerda el viento impetuoso de la noche del sábado 20 de agosto del 2011? ¿Quién nos recuerda la valentía del Papa sobreponiéndose a las inclemencias del tiempo, coincidiendo y sintonizando con los jóvenes que le gritaban "somos la juventud del Papa"? ¿Y quién nos recuerda el final gozoso, pascual, de la misa de 4 vientos del domingo siguiente, con el himno de la jornada y luego con el canto al Señor resucitado con el que iniciábamos aquella Eucaristía inolvidable? Pues bien, esta Jornada Mariana de las Familias en Torre-Ciudad del año 2011 nos evoca esa historia, que es una historia de la gracia, es una historia de la cercanía de Dios a los jóvenes y a través de los jóvenes a las familias de España y del mundo. En realidad, pues parece que es una jornada como una más. Se viene a Torre-Ciudad, un lugar en la que la figura y la obra de San José María Escrivá se plasma de un modo hermoso y hondo, se hace y lo hace con una cercanía muy grande a la Virgen y como una invitación a las familias cristianas a venir aquí en peregrinación
para ofrecerse a ella y para pedirle a ella que esa ofrenda de las familias responda con ese amor tierno maternal que nunca nos abandona, porque es el que nace del amor a su Hijo, que es el Salvador del hombre y el autor de la gracia. Aquí se viene a buscar gracia y se viene a vivir el misterio de la gracia. Así lo hizo San José María Escrivá desde muy pronto, desde muy niño, como lo habían hecho generaciones y generaciones de cristianos de estas tierras altas del Alto Aragón, y como lo había hecho España entera desde la historia primera de su evangelización y de la evangelización que se remonta a los primeros siglos de la historia cristiana. ¿Cómo no recordar aquí la historia o la tradición de la Virgen del Pilar y la tradición de Santiago de Compostela, de Santiago el Mayor, que reposa en Compostela? Y cómo no unir y vincular a esa evocación vuestra peregrinación hasta aquí, hasta el Santuario de Toda la Ciudad en este año singular, este año de gracia 2011. Sí, se viene a buscar en la Virgen a la Madre de la Gracia. Vivir en gracia es el objetivo y el fin de la vida del hombre en su caminar por el mundo y en su caminar por la historia. Vivimos un tiempo de gracia. A veces lo olvidamos que desde que Jesucristo, el Hijo de Dios, se encarna en el seno de la Virgen, ella le da luz, le da su carne, su sangre, de mujer de Israel. Desde el momento en que Él sube a la cruz, muere en la cruz por nosotros y resucita, comienza un tiempo nuevo. Y cuya mejor definición es la de decir, es el tiempo de la gracia. Es decir, es el tiempo en que Dios se hace Emmanuel, Dios con nosotros, entra en nuestra vida, entra en la vida de la historia del hombre pecador. No podemos olvidar esa doble palabra, esa frase, hombre pecador. Y entra con amor misericordioso, con amor compasivo, con amor entregado, con amor de Padre. Justamente a través del misterio de la encarnación de Jesús, del Hijo de Dios, sabemos que Dios es Padre. Y de que de su ser, que es puro amor, como muy bien nos explicaba el Papa Benedicto XVI en su primera encíclica, la primera encíclica de su pontificado, Deus Caritas, es Dios es amor, engendra eternamente al Hijo, a quien nos da, haciéndolo Hijo de María para ser nuestro Salvador. Y lo hace a través de ese misterio, de ese amor que es persona, que es el Espíritu Santo, y que infunde en el corazón y el alma del hombre para hacerlo un nuevo hombre, para darle una nueva vida, para darle la vida misma de Dios, para que pueda participar en la misma vida de Dios. Y para ello, que no tenga miedo al paso primero, que es el sí de la fe, en esa vida nueva de Dios, que nos ha traído Cristo el Señor, a través por ese instrumento primero y privilegiado de la maternidad de su madre, de la mediación maternal de su madre, María. Se entra y se conoce que el hombre ha recibido a Dios, está Dios con él, y está de una forma extraordinariamente cercana, íntima, plena, sobrenatural, para que él pueda hacer del camino de su vida un camino de gloria y de salvación. Y eso se descubre, se recibe con un primer paso, que es el del decirle sí, creer en Él, creer en Jesucristo. Firmes en la fe, les decía el Papa a los jóvenes, y les enseñaba a hacerlo en la Jornada Mundial de la Juventud. Firmes en la fe. Es la primera gracia que recibimos de la Virgen Nuestra Señora. Y a través de esa firmeza de la fe se abre la puerta de la gracia en su plenitud, que es la de el amor vivido como perfección y como invitación y vocación a la santidad. El sacramento del bautismo convierte ese sí primero de la fe en el paso ya pleno a vivir la vida nueva de Dios en nosotros. Y a vivirla con esperanza, con la esperanza de la gloria, y a practicarla viviéndola en el amor cristiano. Pero de una forma en la que la amenaza del pecado, las debilidades nuestras, siempre están al acecho. El enemigo del género humano, el enemigo de Cristo, está siempre al acecho. Es una historia bellísima la que nos invita a vivir el Señor a través del
el misterio de su madre que le da a luz y que le da la carne humana. Pero es una historia también dramática en la que hay que luchar, hay que superarse a sí mismo, hay que caminar venciendo todas las insidias del mal. La vocación nuestra es una vocación para esa victoria que es la de la santidad. No es imposible, al hablar en este lugar, en este santuario tan unido, estrechamente unido a la figura de San José María Escrivá, hacer alusión a esa vocación universal para la santidad, que es la verdadera vocación del hombre. El hombre no ha nacido para no ser santo, sino para todo lo contrario, para serlo. Y después de Jesucristo, después de ese misterio, de ese acercamiento tan profundo, tan intenso de Dios a nosotros, no se puede expresar de otro modo la vocación del hombre que diciendo es una vocación para la santidad. Se puede decir, por lo tanto, y se puede objetar que eso a veces contrasta con las experiencias nuestras de todos los días, o de muchos días en la vida de la persona, la vida de la familia, hasta la vida de los niños y de los jóvenes, que puede entrar en contraste con la experiencia que vivimos de lo que es la sociedad nuestra, de cómo están las cosas, la situación de las familias en general. Se puede decir que está en contraste con mucho dolor que sufre la humanidad. Pero también se puede responder que no es que nosotros, desde la óptica y la perspectiva cristiana, desde la perspectiva de la Madre de la Gracia, que es Madre de Gracia y Madre de Misericordia, que neguemos la realidad del dolor, la realidad del sufrimiento, pero también podremos decir que esa realidad la vivimos de otro modo y la convertimos en instrumento de gracia, de amor y de misericordia. Yo quisiera recordar brevísimamente las palabras del Santo Padre al final del Vía Crucis de la plaza de las Cibeles, del paseo de Recoletos, cuando les hablaba a los jóvenes de que el dolor es un camino que el hombre recorre imprescindiblemente. Si hay alguien que dice que en su vida no tiene experiencia del dolor, miente. Y también si un cristiano dice que la experiencia del dolor no se puede convertir en una experiencia de gracia y de amor, también mentiría. Es lo que decía el Papa a los jóvenes. No tengáis miedo a las contrariedades de la vida, al dolor, al sufrimiento. Tened mucho más miedo a que de esa experiencia se convierta vuestra vida en una vida de desesperación, de negación a Dios, de negación de su ley y sobre todo de negación del amor de Cristo. Más bien lo contrario, haced de esa experiencia, de vuestra experiencia, un camino de servicio y de amor. Primero al que sufre, de cualquiera de sus formas. Los jóvenes sufren mucho en estos años y en esta época de la historia que estamos viviendo. Pero también de una fórmula de amor en la que se convierte el sacrificio, el amor en sacrificio, en negación de sí mismo y en apertura de un alma y de una vida entregada generosamente al amor de Dios y al amor del prójimo. Todos hablamos de crisis y todo el mundo habla de crisis en la sociedad de nuestro tiempo, y no solo en España, sino en toda Europa y en todo el mundo. Santo Padre, el año pasado, va a hacer 2 años ya, en la encíclica Caritas in Veritate, la caridad en la verdad, llamaba la atención de que los orígenes últimos de la crisis no son de naturaleza técnica o de realidad humana que falla, sino es una crisis de conciencia, una crisis de moral vivida desde lo más hondo del ser del hombre y de su vocación para ser hijo de Dios y para ser alguien que vive la vida de Dios a través de la fe, de la esperanza y sobre todo de la caridad. Y que si no se llega a reconocer que ahí está el fondo último de la crisis. Y no se trata de volver de nuevo a la vida de la gracia, por el camino de la conversión, por el camino de la práctica de las virtudes vividas desde la apuesta por el sí a la vocación profunda del hombre, que es una vocación a la santidad. Al final no habrá solución tampoco, soluciones humanas duraderas, verdaderas, justas, etc. Vamos pues, en esta jornada mariana de la familia en Torre Ciudad, de este año singular 2011, con el recuerdo vivo de la Jornada Mundial de la Juventud, en la presencia de tantas familias de todas las edades. Aquí hay abuelos, como se puede ver, muchos padres y madres de familia en edad madura, en edad joven, muchísimos niños y muchos jóvenes,
Vamos a decirle al Señor que la Jornada Mundial nos dejó, lo que las palabras del Papa nos recomendaron, los frutos que ya hemos vivido de conversión y de vida de gracia en esa jornada. Pues los hagamos en nuestras vidas una llamada, un impulso, como una nueva forma de entusiasmarse por lo que somos, por lo que hemos recibido del Señor y para entregárselo a los demás. Que les demos a Cristo a los jóvenes de nuestro tiempo, que ayudemos a que nuestros hijos y las nuevas generaciones se enraícen en Jesucristo, vivan de sus raíces y coloquen todos los pasos de su vida, también los profesionales y los vocacionales, sobre el fundamento que es Él. Y que no tengan miedo a decirle sí a Cristo. Él no quita nada, recordaba al Papa en una de sus primeras intervenciones de su magisterio como sucesor de Pedro e inmediato sucesor de Juan Pablo II. No quita nada, sino que lo da todo. Y no merece la pena que en la vida antepongamos nada a Cristo, como enseñaba San Benito, uno de los patrones de Europa, y cuyo lema y mensaje el Papa Benedicto XVI hizo suyo desde el principio. O como enseñaba San José María Escrivá, cuando hablaba del Cristo que pasa a nuestro lado, y pasa a nuestro lado hoy en esta celebración eucarística de una manera intensísima, y pasa a nuestro lado de la mano de la Virgen, de su Madre y de nuestra Madre. La devoción a la Virgen, la plegaria a ella, nos ayuda a cultivar ese suelo de humildad en nuestra vida espiritual, que nos permite después vencer el pecado, no tener miedo al dolor, vivir la vida con gozo, con esperanza y con una entrega que tenga como marca y como clave el amor de Cristo, el amor de Dios, ofrecido en la cruz y glorioso en la resurrección. Vivo en los santos, vivo en el recuerdo y la memoria de San José María Escrivá, vivo también en la memoria de todos estos santos que fueron patronos de la Jornada Mundial, de San Ignacio de Loyola, de San Francisco Javier, de San Juan de la Cruz, de San Juan de Ávila, de Santa Teresa de Jesús, de Santa Rosa de Lima, de San Rafael Arnaiz y del Beato Juan Pablo II. Esos son los modelos. Y si los seguimos, acertaremos. Y si los despreciamos, nos equivocaremos. Que esta peregrinación a Torre Ciudad, en esta jornada mariana del año 2011, nos sirva a todas las familias, y a las familias presentes y a las que no han venido, y muchas familias cristianas y las que quieren serlo y no pueden o no saben cómo hacerlo, o son débiles a la hora de querer hacerlo, que se abran a la gracia de Dios, que se abran al amor de Cristo, que se abran al cuidado maternal de la Virgen, que le puedan decir todas las mañanas: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os ofrezco en este día, en esta vida, en nuestra vida, todo lo que somos. Nuestros ojos, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón, todo lo que somos y todo lo que debemos y queremos ser. Que así sea. Las palabras en su homilía del cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, y ahora están recogiendo los aplausos todos los asistentes a esta celebración de la Eucaristía, una fiesta mariana familiar, y ha sido desde luego muy claro el cardenal Rouco, porque ha hecho un resumen de la vida cristiana, o sea, ha tocado el nervio que es la aceptación de la gracia de Dios, y que sin la gracia de Dios pues uno no puede crecer en la fe, por mucho que se empeñe, porque no es un empeño personal, no es un acto de voluntad, sino de aceptación del Señor, y por eso hay que abrirlo.